Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en vivo en el cuarto capítulo, bueno, clase, episodio, llamarlo, de este curso gratuito de cannabis. Muchas gracias a todos los que lo han compartido y a todos los que ven y a todos los que hacen sus preguntas. Eh, Seguimos. El tema de hoy es usos ancestrales y actuales del cannabis y me va a acompañar en este grandioso episodio Miguel HDP, así se hace conocer en sus redes sociales. Y aquí está Miguel. Muchas gracias, Miguel. No, se desconectó. No importa, pero vamos a tener a Miguel y eso es lo que importa. Mientras les voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy. Bueno, incluido entre otras cosas, porque sepan que un cultivador desde hace muchos años, es un grower que conozco, tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años. Ahorita nos platica rapidito él donde aprendió todo esto y cosas que vamos a ver hoy. Es importante que sepamos, antes que nada, pues que la cannabis ya tenía muchos años, ¿no? Años. El cannabis ha sido utilizado ancestralmente por diversas culturas para fines medicinales, religiosos y recreativos. O sea, civilizaciones como la China, la egipcia, la India, civilizaciones muy antiguas, la emplean para tratar dolencias, realizar rituales y otros usos como fibras textiles, ¿no? En la actualidad, pues ya se sigue utilizando medicinalmente el cannabis para aliviar síntomas de enfermedades como dolor o epilepsia, además de su uso recreativo, pues después de la legalización en algunas partes del mundo. También se exploran, también en este episodio vamos a explorar usos industriales como plásticos y combustibles y así. Entonces, ahora sí, aquí está Miguel. Miguel, muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar ser parte de este curso gratuito que espero que la gente vea y aproveche todos los conocimientos de la gente que ya tiene un buen de tiempo aquí en Cannabis. Nada más así rapidito nos cuentas que tú cómo empezaste a cultivar. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Yo llevo 16 años cultivando y empecé porque era algo que ya hacía mi familia, ya era algo que hacía mi papá. Y em, también se dedicaban como a ir a los diferentes cerros en Oaxaca pues a bajar mota, ¿no? Entonces como que desde niño estuve en contacto con los gallos, ¿no? Eh, las pacas de mota, ¿no? Cómo se empaquetaban, cómo se cosechaban, o sea, justo me subían al cerro a ver cómo se cosechaba y bajar. Entonces fue algo que a mí me llamó mucho la atención desde muy pequeño, pero yo tuve mi primer planta hasta que cumplí los 15 años, ¿no? Entonces a los 15 años empecé pues a jugar en exterior, ¿no? A hacer como composta muy sencilla, a usar tierra negra en una maceta afuera en mi casa, ¿no? Y en ese tiempo, pues yo vivía en Oaxaca, entonces el clima ya da mucho para que muy fácilmente te den buenas plantas, ¿no? Y ya de ahí, cuando yo decidí que quería empezar a hacerle una carrera y pues así, eh, al menos tener mota muy, muy, muy buena para mi consumo. Yo ya estaba comprando onzas en ese tiempo como de 4,000 pesos en Querétaro y tenía alrededor de 20 años. Entonces estaba comprando onzas de 4,000 pesos y yo decía, pues esto está carísimo. Entonces voy a ver si lo puedo lograr. Yo he visto que venden unas carpas en internet. En ese tiempo, pues los únicos contenidos que había unos en inglés, había algunos españoles y no eran muy detallados, entonces tuve que como jugarle ahí en Amazon a comprar equipos que no sabía bien cómo funcionaban y experimentar. Y ya que empecé en ese viaje, pues me obsesioné y empecé a hacer muchos tipos de cultivos, cultivos hidropónicos, cultivos con diferentes tipos de iluminación, cuartos ya completos, y pues la verdad me ha parecido algo padrísimo eh, pues que me ha dado muchísima satisfacción, no solo en el tema de que ya sé de dónde viene mi consumo y que es de
de buena calidad. Me gusta mucho la desenfloración, que a final de cuentas es cuidar seres vivos. Entonces esos seres vivos que estás cuidando, cuando tú ves un resultado así, que para mí, cuando yo era morro, que tenía 14, 15 años, empezaba a ver en internet, empezaba a ver lo que estaban haciendo a través de High Times, de la revista, empezaba a ver qué hacían en Estados Unidos y pues yo, era mi meta decir, pues me gustaría que mis fotos se vean o mis videos se vean como algo que yo he visto en esas revistas, ¿no? Y pues ese objetivo, pues lo he ido trabajando a través de los años y ahorita estoy muy clavado con los temas orgánicos, ¿no? Los temas que tienen que ver con suelo vivo, con el cultivo natural coreano y ya llevo en eso alrededor de 6 años. Cultivo coreano, o sea, vean que no traigo cualquier persona aquí a este podcast, aunque sea gratuito, tiene información muy valiosa que ustedes pueden aprender, todas estas personas que llevan años trabajando con la plata. Bueno, pues ya, ¿no? Te dejo en la clase, me voy para que puedas empezar y muchas gracias otra vez, Miguel. Excelente, pues de nuevo muchas gracias por la invitación y sí, pues vamos a darle también si quieres en algún momento intervenir, hacer una pregunta o algo, eres bienvenida. A mí todas las clases me gusta empezar por el tema del tricoma, ¿no? Entonces creo que muchas veces cuando estamos empezando el consumo, diferenciamos muy fácilmente una marihuana que es buena de una que no es buena por cómo se ve la cantidad de tricomas y la población de tricomas. Si tú ves así como que glasea, brilla, ¿no? Pues normalmente la gente que apenas empieza a consumir dice, esa marihuana está buena, aunque no sepan nada más al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué son los tricomas? Los tricomas no solo existen en la marihuana, existen en muchísimas plantas y podemos decir que, pues, de dónde viene el nombre y técnicamente pues, son pelitos, ¿no? Estos pelitos sirven para muchísimas cosas, pero en cuestión de la marihuana, tienen funciones que no solo de protección, ¿no? Y de decir, pues en el tricoma tengo una glándula de resina muy pegajosa que va a proteger la planta y la flor o la inflora que tiene adentro de la planta de las plagas, los animales que puedan volar y estrellarse con las plantas, o un animal más grande, un roedor o un mamífero que pueda acercarse y oler las plantas, al encontrarse de frente con una resina pegajosa, pues ya va a hacer que se alejen de la planta, ¿no? Entonces esa es su función primordial, pero podemos decir de dónde nace toda la magia del consumo, viene a través de estos tricomas, porque adentro de estas glándulas de resina es donde vamos a encontrar las diferentes sustancias pues que queremos extraer o que queremos consumir, ¿no? Entonces, que se pueden dividir en 3 categorías, que sean cannabinoides, terpenos y flavonoides. Ahorita ya se están encontrando nuevas sustancias en los tricomas, pero pues eso es todavía temas que no están desglosados, ¿no? Entonces lo que ya sabemos es eso, que están estos 3 grupos, ¿no? Y el primer grupo, que son los cannabinoides, pues es donde tenemos el THC, el CBD, el CBG, ¿no? Y estos cannabinoides precisamente pues son los que están regulados y en la mayoría de los países el que se considera como psicoactivo, que es el THC, ¿no? Es el que es ilegal, ¿no? El CBD también es psicoactivo, igual el CBG, igual el CBN, ¿no? Pero esa psicoactividad no es psicotrópica. Entonces, al no sentirte tal vez pacheco, pues la interpretación de la ley es como de, bueno, esto es malo, ¿no? Lo cual, pues en términos de plantas, pues nada que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, al menos como cultivador, pues yo busco un balance entre cannabinoides. Tampoco no me gusta que la genética venga muy alta en THC porque me genera ansiedad cuando la fumo, ¿no? Entonces, no solo todo se trata sobre ese cannabinoide. Luego está el siguiente grupo, que son los terpenos, que es de donde encontramos la mayoría de los compuestos moleculares que nos van a dar el olor y el sabor de esa genética, ¿no? Entonces eso es vital porque yo creo que a la mayoría que ya pues son consumidores que están buscando productos de calidad, cuando tú pruebas una marihuana que te sabe a café, que te sabe a chicle, que te sabe a alguna fruta como puede ser un kiwi, algo exótico, ¿no? Como puede ser una guayaba, definitivamente lo recuerdas, ¿no? Y si el retrogusto de esa marihuana, que es cuando exhalas, cuál es el sabor que se queda en tu boca,
si ese sabor se queda pronunciadamente varios minutos y es un sabor muy agradable, pues para mí esa es una mota espectacular, ¿no? Eso es lo que define entre una mota así que puede estar más o menos chida, puede estar muy chida o que puede estar espectacular, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo intento trabajar con los orgánicos y que haya mucha población de tricomas para que tengas muchos de estos cannabinoides, terpenos y flavonoides y que al mismo tiempo se desarrolle mucho los perfiles de sabor a través de los terpenos que va a haber en la población de tricomas. Porque no porque hay población de tricomas significa que hay un buen desarrollo de terpenos, ¿no? Entonces también yo creo que a la mayoría pues, nos ha pasado que probamos una flor que se ve muy tricomosa, a veces hasta de las más tricomosas que has visto, y casi no tiene nada de sabor, ¿no? Entonces, no porque se genere una población grande de tricomas significa que estos generen terpenos, porque pues a final de cuentas es como una homeostasis en el humano, pensándolo en la planta, para que desarrolle estos perfiles de olor, de sabor, temas complejos sobre sus, digamos, sus mecanismos de defensa en contra de la naturaleza, pues necesita la planta estar sana en varios sentidos. Entonces, pues sí, bueno, eso es el tricoma. Y dentro de lo que buscamos como cultivadores cuando cosechamos es qué tan maduros están. Los tricomas pues pasan pasan diferentes etapas de maduración que inician en prácticamente traslúcido, o sea que puedes, si lo ves con un microscopio, puedes ver a través del tricoma, eh, lechosos, que ahí ya no puedes ver a través del tricoma, esos ya más bien reflejan como si fueran un espejo, pero ya no ves claramente ninguna imagen dentro de él, y ámbar, que ya para mí pues ya es tardío, cuando están muchos tricomas ámbar, para mí ya es súper tardío, entonces yo intento cosechar cuando la mayoría de los tricomas están cambiando de translúcidos a lechosos, ¿no? Y pues tal vez tienes apenas un 2-3% del totalidad de los tricomas que ya maduraron al punto que se vuelven ámbar, ¿no? Entonces hay personas que les gusta cosechar un poco después, pues eso ya es de gustos. Si tú te esperas a que la mayoría de los tricomas se vuelvan ámbar, el perfil, digamos, como de la planta va a terminar siendo el narcoléptico. O sea, aunque hayas comprado una genética que dijera sativa o que dijera que tiene un gran porcentaje de THC, si tú esperas a que la mayoría se vuelvan ámbar, el efecto va a terminar siendo narcoléptico, ¿no? Porque a final de cuentas en el tricoma hay una degradación que lo lleva a CBN y el CBN pues es el cannabinoide más narcoléptico. Entonces, yo creo pues también a la mayoría nos ha pasado que nos venden alguna mota que dices, ah, pues está bien, huele bien, se ve chida, y cuando la fumas te super duerme de que ya hasta se ve naranjita, ¿no? De que ya tiene muchísimos meses. Entonces, pues sí, eso en cuestión de gustos, ¿no? Pues ustedes van a poder decidir si les gusta que sea más narcoléptico el efecto o más eufórico, ¿no? Y entre más traslúcidos estén los tricomas, más eufórico va a ser el efecto. De hecho, pues la mayoría de las personas que luego estamos buscando diferentes genéticas y diferentes olores, sabores, hacemos muchos como cortes de los cogollos para secarlos rápido y probarlos, ¿no? Y cuando yo hago esos cortes para hacer mis pruebas, como en la semana 8 de floración de una genética que va a ser de 10 semanas, prácticamente no siento que se me adormezca nada del cuerpo, o sea, es pura euforia, es pura pachequez mental que luego me da ansiedad, entonces como que no me encanta. Entonces por eso luego lo pruebo, pero me espero a que estén un poco más maduros para que ya me pueda dar cuenta si me va a gustar o no el efecto. Muy bien, a la Aquí, siguiente. aquí antes de que pase la siguiente, tengo una pregunta. Este, ¿tú crees, o no sé si has visto o leído algún estudio que todas estas características del tricoma ya se habían dado cuenta de ello pues las civilizaciones antiguas? Híjole, yo creo que sí, pero desde perspectivas empíricas, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo, o sea, por ejemplo, al menos de los conocimientos que a mí me han podido compartir diferentes personas que he conocido en la vida,
que es banda que luego está bien clavada con ir a buscar genéticas a Tailandia, a Nepal, ¿no? A Pakistán, a diferentes lugares donde ya son nichos muy pequeños, ¿no? O sea, eh, y siento que definitivamente hay una cultura, por ejemplo, de charas y hashis que te hace entender que ellos entendían, al menos empíricamente, que si tú removías el tricoma de la planta, eso es lo que te va a poner bien marihuana, ¿no? Y pues ese es el fundamento principal, ¿no? Ya de cómo nutrir las plantas, yo creo que en la mayoría de estos lugares, pues también es conocimiento muy empírico, donde el clima hace parte del trabajo y tal vez la gente abonaba con lo que tenían a la mano, ¿no? Que son abonos orgánicos animales. Sí, porque así como tal descripción de que, bueno, yo no he encontrado, ¿verdad? También no he buscado tan profundamente, pero no he encontrado que digan, ay, si estaba lechoso, te dan estos efectos, si estaba, ámbar, eran estos efectos. Y me da curiosidad, pues, haciendo del cannabis, pero gracias, Miguel. Sí, Te pues dejo justo a continuar. esa profundidad, te digo, yo tampoco he encontrado información, ¿no? Porque creo que eso ya justo viene como con la llegada de los microscopios, ¿no? De que la gente ya eh, tal vez empieza a hacer un trabajo más bitacorizado, con más información también tú como cultivador, ¿no? Entonces, pero sí, yo no he encontrado información tampoco sobre que jueguen con los efectos de esa forma. Lo que sí, o sea, te digo, también sabiendo eso empíricamente, lo que sí, por ejemplo, el hash marroquí o el hash afganí o el hash nepalés, o sea, todo nepalí, todos son hashises que se hacen de forma diferente, entonces tienen efectos diferentes. Y los que son muy añejados, o el afganí que le meten mucho calor para hacerlo, que queda precisamente chicloso, ¿no? Tiene un efecto mucho más narcoléptico que el marroquí, que solo es literalmente, pues, cernir mota en seda, ¿no? Hasta que se vayan cayendo los tricomas. Entonces, te digo, sí, a mi parecer, pues sí hay conocimientos empíricos de ello, pero pues como no veían con micros las plantas ni nada, pues solo pensaban eso, ¿no? Si yo añejo esto, va a pegar más cabrón. Cierto. Eh, Muy bien, pues vámonos a la introducción al cultivo, que bueno, siento que ya me la aventé, ¿no? Precisamente Va. hablando de los tricomas y los cannabinoides, ¿no? Entonces ahora vámonos con especies y anatomía. Eh, Esto es muy importante porque definitivamente si ustedes no solo quieren cultivar para su consumo, sino les gustaría crear genéticas, pues es vital utilizar ya sea machos o hembras que ustedes reviertan a machos para así sacar polen de macho, pero que genéticamente es hembra, ¿no? Que esas son lo que después terminan siendo semillas feminizadas, ¿no? Entonces, en especies, ¿qué tenemos? Tenemos tres especies principales, ¿no? Que son sativa, indica y ruderalis, ¿no? O sea, ahí ya pues depende a quién le pregunten, ¿no? Porque así hay como etnohistoriadores que dicen que solo existe la cannabis sativa L, ¿no? Y pues sí, está bien, ¿no? Pero yo como cultivador, o sea, esta es como la mejor forma que yo he podido desglosar estas especies para mis funciones de sacar genéticas nuevas con las características que yo busco, ¿no? Entonces, en este caso podemos encontrar índica, ya si quieres pasa a la siguiente. ¿Sí? Justo estas son índicas. Entonces, las índicas puras, que todavía existen, o sea, pocas en el mercado, pero hay bancos que manejan índicas puras, que llevan muchos años trabajando, que bajaron de algún cerro en Asia. Entonces, la mayoría de estas genéticas, el origen más antiguo que conocemos es en la India, ¿no? Pero también hay varias que salieron de Afganistán o de Nepal, ¿no? De diferentes zonas, pero que se encuentran principalmente aquí en estas montañas. Y son chaparritas, mucho más densas, flores más densas, tienen mucho menos espacio entre cada nudo, las hojas son mucho más gordas, ¿no? Entonces, como que una pura no te va a dar mucha producción, ¿no? Entonces, después están las sativas, ¿no? Que son como las tropicales, que también podemos decir de forma original vienen de África, ¿no? Pero ya
la reinterpretación o la evolución de las genéticas muy importante en el mundo se ha dado en Tailandia y en México, ¿no? Entonces es algo que ahorita es muy chistoso porque aquí en México es muy difícil encontrar banda que en algún lugar esté trabajando semillas desde hace muchos años, ¿no? La mayoría o ya están usando semillas así modernizadas o gringas o alguien les trajo semillas de Europa o algo, pero los semilleros que aquí había antes han ido desapareciendo. Entonces, por los temas eh, de que tenemos muchos microclimas perfectos para desarrollar muchos tipos de marihuanas, en los setentas, bueno, desde los sesentas, pero principalmente setentas y ochentas, diferentes personas, como pueden ser el Argent, The Strain Hunters o banda de Estados Unidos, ¿no? Como el O.G. Cushman o banda así, que en algún momento decidieron como de, pues nosotros queremos ir a Tailandia o a Colombia o a México a estas genéticas ya tropicalizadas, regresarlas a nuestro país, cruzarlas con lo que tenemos, y así es como han nacido muchas de las genéticas nuevas, así es como nacen todas las geises, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros aquí pues sí tenemos como un patrimonio de, eh, pues al menos de material genético de plantas que se dan, pero no lo cuidamos, ¿no? Entonces, definitivamente como nadie lo cuida y nadie tiene esas genéticas hasta ahorita, pues lo tendríamos que, digamos, volver a hacer, ¿no? Pero ahorita, si tú cruzas, por ejemplo, una índica y una sativa, pues puedes mezclar sus características, que la sativa, pues es todo lo contrario, son hojas mucho más estrechas, plantas mucho más altas, con flores mucho más dispersas, ¿no? Que tal vez a veces se ven, o les dicen así, que se ven como, eh, justo como aireadas, ¿no? Que es un término que se usa mucho como en el consumidor, ¿no? Y si tú tienes una sativa pura en un cerro donde le da muchísimo sol y le das mucha agua o llueve mucho, crecen como monstruos. Esas son las plantas que pueden crecer a 4 o 5 metros y que te pueden dar una libra por planta, ¿no? Así, de forma natural, sin podas, creciendo en el cerro, si las plantas en el momento adecuado, ¿no? Entonces creo que, pues definitivamente ambas tienen sus características muy chidas, pero pues si las mezclas, tú puedes ahí también hacer tus combinaciones de qué es lo que te gustaría ver, ¿no? Y la última especie se llama Ruderalis. La Ruderalis, aunque para el consumidor tal vez no es tan relevante porque son plantas que se dan en la tundra, en lugares que están muy fríos, donde casi no hay nada de sol. Entonces crecen muy pequeñas, con flores muy escasas y que no tienen casi nada de cannabinoides, pero porque son muy interesantes, porque las autoflorecientes o bueno, estas ruderalis tienen un reloj interno que les dice cuándo tienen que florecer, ¿no? Entonces, las demás semillas, todas las demás semillas, les podemos llamar fotoperiódicas, ¿no? Entonces, son semillas que se rigen por las horas de luz. Entonces, cuando se cortan las horas de luz y ya entra, digamos, al otoño, ya las plantas tienen que florecer porque ya se acaban los días. Entonces, las autoflorecientes, como viven en lugares donde nunca hay luz o hay 2, 3 horas de luz máximo, tienen un reloj interno que les dice, después de tantos días, tienes que florecer. Entonces, en combinación de la ruderalis con sativas e índicas, hemos podido crear semillas autoflorecientes que ya no se rigen por las horas de luz para florecer. Tienen un reloj interno que si el banco pues ya tiene esa genética muy trabajada, te dice hasta cuántos días en total es la vida de esa planta, ¿no? Sin importar si tú la tratas bien, la tratas mal, le das luz, le das poca luz, ¿no? Pero eso es tal vez lo malo de ese tipo de plantas, que si no las cuidas bien, pues te quedan muy enanas y te pueden dar 3, 4 gramos una planta que te costó tal vez 200 pesos la semilla, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que pues, para llegar a ese momento sí ya hayan hecho un par de cultivos de fotoperiódicas. Sí, retomando todas las que dices, es cierto, ¿no? Las clasificaciones más actuales que yo he visto, ya todas son sativas. A pesar de que tengan estas características morfológicas diferentes, ya las clasifican todas como sativas y ya, como tú dices,
Pero está esta otra parte donde tú como grower identificas perfectamente cuáles son las características que quieres o que se obtiene de cada planta. Esto también me lleva al pasado, a identificar o a incluso a adivinar, ¿no? Si este tipo de variedades de las plantas también tuvo que ver el humano o solo el clima. Y yo creo que definitivamente también tuvo que ver el humano, ¿no? Porque aunque el clima es el que lleva la pauta para esa evolución de las plantas, con la ayuda de los humanos, pues las plantas están mucho más sanas para llegar a esa evolución mucho más rápido, ¿no? Entonces tienen, pues sí, tienen la ayuda de alguien que las está cuidando, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que pues eso también impacta mucho en todas las genéticas que se desarrollaron, que en su momento, por ejemplo, yo que soy de Oaxaca y que desde muy morro voy al cerro por marihuana, eh, en Oaxaca hay como muy poca variedad, ¿no? O sea, casi siempre en el cerro van a tener algo que le llaman lima limón, algo más que le llaman pelirroja, algo más que le llaman morada o moradita, y algo más que luego le llaman caca de borrego o la de bola o algo así que normalmente es como las que vienen más, pues sí, más cruza con índica, que traen cogollos mucho más grandes y abultados, y esas son las genéticas que tienen que no están, o sea, no podemos decir que hay una estandarización en lo absoluto. O sea, algunas, por ejemplo, alguna moradita que compres te puede parecer así mota, pues del cerro no cuidada, ¿no? Y otra te puede parecer así una mota espectacular, ¿no? Y eso es el trip de muchos de nuestros estados y de nuestros cerros, que precisamente, pues como esos trabajos no están hechos en conjunto y pues estamos en la ilegalidad, muchos de esos cultivadores, pues lo único que tienen para trabajar, digamos, es tal vez genéticas que les traen de fuera. Entonces, sí, pues todo eso se ha ido perdiendo. Y ya ahorita, por ejemplo, eso era cuando yo estaba más morro y a través de los años. Y ahorita tú vas a Oaxaca y ya no, o sea, puede que sí encuentres alguna de esas, pero ya encuentras que AK-47, ¿no? Que Bruce Banner, o sea, que algunas de las genéticas que pues tal vez ellos ya están identificando que les están jalando afuera, White Shark, o sea, varias, y pues puedes topar en corto por los nombres que no son mexicanas, ¿no? Entonces, pues esas se van a adaptar al cerro y van a evolucionar para convertirse en algo diferente. A los que están haciendo preguntas, claro que los vamos a leer. Saludos a todos y ahí váyanlas dejando, después las contestamos. Y me surge otra duda, porque ya ahorita para cultivos de cáñamo de uso industrial, pues parece prácticamente otra planta, ¿no? O sea, no crece como, no crece como una plantita de marihuana. Eh, ¿Qué opinas a tú de esa división de, pues sí, de fenotipo? Pues es que a mí me parece que esa división está centrada precisamente en dividir el tema industrial de los temas no industriales, ¿no? Que pueden ser desde lo artesanal, lo lúdico, lo medicinal, como lo quieras ver. Y también hay temas industriales en lo medicinal y en lo lúdico, pero México no está en ese nivel. Entonces, ahorita lo que están y la mayoría del mundo no está en ese nivel. O sea, lo que la mayoría del mundo ahorita está contemplando es cómo hacemos esta división para decir, esta es marihuana buena y esta es marihuana mala, ¿no? Yo así lo veo porque así lo he vivido a través de los años. Entonces, afortunadamente, pues he podido hacer diferentes cultivos de cáñamo con banda que es experta, ¿no? Y yo hasta lo veo mucho más fácil, ¿no? O sea, tienen muchos menos cuidados, porque precisamente lo que estás buscando es la fibra, no estás buscando la flor, ¿no? Entonces, la fibra o la semilla, entonces son plantas de, podemos decirlo así, de bajo mantenimiento. Entonces, tú puedes tener muchas hectáreas con pocas personas de bajo mantenimiento y sacar muy buena fibra para ya sea hacer textiles, concretos, plásticos, uniceles,
¿no? Hasta para hacer aceite de semillas de cáñamo, para hacer extracciones de CBD, o sea, todo esto ya lo están haciendo desde un tema industrial donde, pues sí, son corporaciones multimillonarias que están invirtiendo en el cáñamo. Entonces yo, como cultivador, a mí me parece que pues esas diferenciaciones eh, ven por esos intereses, no ven por los intereses del consumidor o de las personas, ¿no? Entonces yo pues sí lo veo como que una planta que tiene más de 1% de THC, pues sigue siendo una planta y es una planta que está muy padre, ¿no? Y pues la planta con menos de 1% de THC también está muy padre, ¿no? Y pues la división es más eso, es la división legal, política y económica. Excelente. Muchas gracias por contestar. Muy bien, pues justo ahí hay un ejemplo de cómo son las diferentes hojas. Eh, eh, em, ya cuando ustedes tienen mezclas entre las tres, pues evidentemente las hojas ya se pueden ver de tantas formas hasta tener diferentes mutaciones, ¿no? Pero sí, eh, de las razas, digamos, puras, ¿no? De especies que son índica pura, pues la hoja se va a ver mucho más, hojas mucho más gordas, ¿no? Y la sativa mucho más estrechas. Y captan con ustedes plantas con solo 3 puntas, es que no está metabolizando bien, entonces por eso no le salen las demás puntas, porque eso es algo que yo veo muy común en todos los foros de internet, que siempre que alguien sube plantas que están madreadas y le preguntan a la gente, todos les contestan así, es porque es ruderalis, ¿no? Y cuando aquí nadie nunca ha tenido una ruderalis, o sea, máximo llegan las autoflorecientes que ya vienen cruzadas y que no van a tener 3 puntas, ¿no? Van a tener más. Muy bien, a la siguiente. Ok, ahora nos vamos con las hembras. La marihuana es una planta dioica temporal, ¿no? Entonces hay dos sexos, como en los humanos o como en muchos animales. Entonces hay hembras y hay machos y también hay hermafroditas, ¿no? Que son las mezclas de los dos. Entonces empezamos por las hembras. Las hembras es lo que nos fumamos. Ahí es donde encontramos la población muy grande de tricomas, donde encontramos estos olores y sabores más exóticos, donde hay como esta inflorescencia que es la carnita para que te puedas hacer tu gallo y te lo puedas fumar, porque a final de cuentas, aunque mucho viene del tricoma, yo no soy partidario de extractos. O sea, me gusta cuando me invitan un extracto rico, yo creo como a cualquiera, pero no me da la misma sensación que cuando me fumo un gallo, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí soy súper partidario de fumar porros y la hembra es lo que nos va a dar esa carnita, pues para poder hacernos nuestros porros y podemos en corto darnos cuenta que tenemos una hembra porque le salen unos pelitos que se llaman pistilos, que son mucho más grandes que el tricoma. De hecho, en el mismo pistilo pueden encontrar muchos tricomas. Y los pistilos normalmente cuando ustedes agarran pues así una marihuana del cerro, va a traer pistilos rojos o naranjas, ¿no? Entonces se pueden ver de forma muy sencilla, porque pues eso se ven hasta con el ojo, ¿no? No necesitas un microscopio ni nada, se ven muy fácilmente. Y entonces estos pistilos, digamos, es como el órgano reproductor que capta el polen y lo baja hacia lo que sea la bráctea, ¿no? Donde la planta puede embarazarse y ahí crear una semilla. Entonces eso también hay una idea errónea que los machos generan semillas, ¿no? Evidentemente son una parte del proceso, pero los machos solo crean flores que cuando se abren liberan polen y ese polen es el que embaraza a una planta hembra, ¿no? Y entonces ya al polinizar a esa planta hembra, la hembra a través de su pistilo, de este pelito rojo naranja, baja el polen y crea un espacio para las semillas, ¿no? Entonces eh, es importante, pues sí, notar que todas las semillas van a nacer de las hembras, o al menos de las hermafroditas. Un macho por sí solo nunca va a tener semillas, ¿no? La siguiente. Y luego, ¿qué son los machos? Pues los machos visualmente les salen unos que parecen pequeños platanitos
o unos, digamos, tipo caparazones o que son de forma ovalada. Entonces estos pequeños caparazoncitos cuando apenas salen sí se pueden parecer mucho a las semillas, pero una vez que la planta va madurando, esa flor va a madurar y va a empezar a crecer al punto de que ya, pues ya se ve como que no tiene semillas adentro y ya cuando abre, literalmente crea una pequeña flor, o sea, como cualquier otra flor, pero en súper diminuto, y libera todo el polen que tiene adentro, que sorprendentemente es muchísimo, o sea, muchísimo. Y más si es un macho vigoroso, liberan muchísimo polen. Entonces, muchas veces por eso se recomienda que no tengan machos sin control, ¿no? Que los tengan tal vez al aire libre, porque así podrían polinizar a muchas plantas de cultivos alrededor. Y si ustedes los tienen controlados en un espacio cerrado o sellado, pues pueden contener ese polen. Y luego, ¿qué son las hermafroditas? ¿No? Las hermafroditas, pues como en los seres humanos, pues es una mezcla de ambos sexos, ¿no? Entonces, muchas veces vemos ambos aparatos reproductores en la planta, y pues sí, la misma planta tiene sexo consigo misma y se llena de semillas, se infestan de semillas. Hasta de hecho, durante un tiempo, a mí me tocaba mucho subir a bajar flor y yo no lo sabía en ese momento, pero la flor, o sea, tenía como 200 cocos por cogollo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo es posible que tenga tantos cocos por cogollo, ¿no? O sea, aún con machos alrededor, o sea, yo no entendía por qué, y pues es porque son plantas hermafroditas, entonces luego no las quitan, y pues al tener, al polinizarse a sí mismas todo el tiempo, todo el día, luego pues generan eso, ¿no? Unas 200, 300 semillas por cogollo, que es algo pues muy exagerado, donde prácticamente pues te venden ahí puro coco, ¿no? Que yo creo que pues, todos nos ha pasado en algún momento. Eh, de ahí nos vamos a algo que a mí me parece súper importante recalcar, porque yo creo que esta es la clave de que las plantas puedan comer bien, ¿no? Que es el pH, ¿no? Entonces, ¿qué es el pH primero? El pH son el conteo de iones de hidrógeno que tienen las sustancias. Entonces, cuando ustedes, bueno, al menos a mí me tocó la primera vez que yo interactué con el pH, fue en la secundaria, que me dijeron así como, pues compra esta tirita, ¿no? Y vamos a ver las sustancias, y eran sustancias ácidas, ¿no? Entonces, pero el pH va del 0 al 14, donde el 7, que es la mitad, es el neutro, ¿no? Y del 7 para abajo son sustancias ácidas, entre más bajo, más ácido, y del 7 para arriba son alcalinas, entre más alto, más alcalino, ¿no? Entonces eso es vital para que las plantas puedan metabolizar, vital. Si el pH está mal, las plantas no van a comer. Entonces también veo que todo el tiempo hay recomendaciones donde la gente les dice a las personas como, tu planta tiene tal deficiencia, ¿no? Échale más nitrógeno, échale más fósforo, échale más calcio, ¿no? Y la mayor parte del tiempo, no, eso no va a solucionar el problema que tienes con la planta, ¿no? Porque las plantas de por sí, para estar sanas, no necesitan comer mucho. O sea, para que tú ya puedas de ahí inyectarlas para que puedan, digamos, como sobrecomer y que agranden más su flor y demás, tal vez sí, pero para la mayoría de las personas que cuando vean sus plantas y sus plantas están mal, se ven muy amarillas o tienen manchas entre amarillas y cafés o diferentes cosas que les puedan estar pasando, casi nunca es que le haga falta algo de los minerales que va a comer, ¿no? Normalmente es que está mal el pH. Entonces, si el pH está muy ácido o está muy alcalino, la planta deja de comer. Y si es en extremo, deja de comer al punto que se muere. Entonces, ahí cuál es mi recomendación. El pH para suelo, mantenerlo entre 6 y 7, ¿no? Recordando que el 7 es el neutro. Para metabolizar a la marihuana sí le gusta que esté un poquito ácido.
Entonces yo intento mantenerlo entre 6 y 6,5, ¿no? Pero si sube hasta el 7, también sus plantas van a estar sanas, ¿no? Pero el punto es que ya no suba alcalino, ¿no? Que se pueda quedar ahí. Eh, y por ejemplo, para plantas hidropónicas necesita estar todavía más ácido porque pues no hay tierra, no están digamos, la simbiosis con los microorganismos y las bacterias, entonces tiene que estar mucho más ácido para que puedan metabolizar mejor la comida que te venden en nutrientes minerales. Entonces ahí yo les recomendaría que lo tengan entre 5 y 6. Después, conforme ustedes quieren que crezcan más, pues sí tienen que comer. Eh, pero sí, eso es muy importante, el pH. El pH. Luego, la nutrición. Antes de que continúes, La vamos a... nutrición. Ahí, ¿sí me escuchas? Antes de que continúes, vamos a... Bueno, nada más aquí ¿Sí me escuchas? Sí, retomando. Hay una pregunta sí, que te dice, escucho. ¿Tú me escuchas? Nada más sí, aquí, ¿cultivan en indoor? ¿Tú cultivas en indoor? Todo esto, es una retomando. pregunta así, ¿cultivan en Hay indoor? una pregunta que dice, ¿cultivan? Sí, ¿cultivan en indoor? ¿Tú cultivas en indoor? Todo esto. Principalmente lo hago en interior. También lo hago en invernadero y en exterior por los procesos orgánicos que estoy trabajando. Funcionan mejor afuera y con el suelo de la tierra, ¿no? Pero sí, para yo sacar flores de muy alta calidad, eh, de la mayor calidad posible que puedo, es todo en interior, creando pues como los microsistemas que, eh, que suplanten al sol y al viento, ¿no? Ok. Ok. ¿Y ya hay más preguntas o solo eso? Solo era Solo esa que está aquí eso, participando, participando Luis Luis Acá. acá. Perfecto. Entonces vámonos pues con la nutrición. Eh, los nutrientes que necesitan la mayoría de las plantas se pueden dividir entre como macronutrientes o macroelementos y micronutrientes o microelementos. Entonces, los macronutrientes para prácticamente todo en la vida lo podemos desglosar entre nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Entonces, el nitrógeno, fósforo y potasio es lo que más van a comer las plantas. Pero los micronutrientes igual son súper importantes porque son precursores de la metabolización de las plantas. Entonces, el calcio y el magnesio son los dos precursores principales. Entonces, si sus plantas no están absorbiendo el calcio y el magnesio porque o está mal el pH o ustedes le metieron de más o hicieron algo que, pues, que hace que la planta no metabolice el calcio y el magnesio, no va a poder metabolizar bien ni, pues ninguno de estos tres, ¿no? Ni el nitrógeno, ni el fósforo, ni el potasio, pero principalmente pues, no pueden metabolizar bien el fósforo, que es vital para la floración, ¿no? Entonces sí es importante pues también tomar en cuenta que no solo es lo que les van a dar como nutrientes principales, también los nutrientes secundarios son súper importantes y en el suelo vivo todo esto viene de, pues de cosas muy sencillas como pueden ser compostas, fermentos, bacterias, ¿no? Entonces, que te ayudan a la descomposición de la materia orgánica y crear estos minerales de forma natural para que tú no tengas que comprar minerales, ¿no? Pero sí, si eso es lo que quieren, comprar alguna línea de minerales como las muy famosas que existen de los Estados Unidos, yo lo que les recomendaría es no usen muchísimo de lo que les recomienda la etiqueta, empiecen con la mitad, ¿no? Porque es muy, o sea, ellos evidentemente quieren vender más nutrientes y piensan que todos ya tienen cultivos industriales tipo Estados Unidos, entonces te recomiendan usar muchísimo que normalmente pues va a terminar quemando las plantas. Eh, en la siguiente tabla podemos ver lo que le estaba mencionando del pH, ¿no? O sea, el pH de un suelo saturado que está mojado, ¿no? Es lo que va a absorber todos estos macro y micronutrientes. Entonces, si ustedes pueden ver en esta tablita, entre el 6,5 y el 7 es donde todos tienen la mejor absorción de todos los nutrientes, ¿no?
Sí. Y en el tema, por ejemplo, de cuántos nutrientes les vamos a dar, esa parte se mide en partes por millón, ¿no? ¿Qué son las partes por millón? ¿No? Las partes por millón es como la medición que nosotros utilizamos para decir, le estamos dando de comer tanto a nuestras plantas, ¿no? Entonces, esa medición que nosotros estamos armando, a ver, dame un segundo, que se me está acabando la pila. Sí, mientras vamos a ver aquí Luis, que es el que más está interactuando con nosotros, él dice que utiliza cáscara de plátano para potasio. Ok, yo lo que les diría es, si ustedes quieren utilizar alguna fruta, lo tienen que hacer a través de los métodos de descomposición. El utilizar cáscaras de plátano o de alguna fruta, o utilizar luego lo que veo que también que suben mucho, que es como un té hervido de papa y cáscara de plátano, nada de eso sirve. ¿Por qué? Porque la planta no puede metabolizar algo que no está biodisponible para ella. Entonces, si tú quieres darle de comer el potasio que puedes encontrar en un plátano, precisamente como tú cuando te comes un plátano, toda la microbiota en tu estómago lo tiene que descomponer para que tu cuerpo pueda absorber la nutrición de ese plátano, que sea la fibra y el potasio, ¿no? De otra forma, o sea, yo mi forma tal vez de entenderlo es como si yo hiciera un té de cáscara de plátano y me baño con él, ¿no? Eso en realidad pues no me va a ayudar a que yo absorba nada de los nutrientes que tiene ese plátano. Entonces, para nosotros lograr que sí pase eso, tenemos que fermentar el plátano. Entonces, yo todos esos procesos precisamente los manejo con el KNF, que es esta metodología coreana que aprendí pues hace alrededor de 6 años. Esta metodología es para agricultura y le inventó este señor que se llama Han Kyu Cho, porque Corea del Sur pues es un país pequeño que en los 90 tuvo una revolución tecnológica muy fuerte y pues se separó, ¿no?, de los conflictos que tenía con Corea del Norte, entonces cambió mucho sus esquemas de industrializar la comida y entonces empezaron a utilizar muchísimos pesticidas, fungicidas, plaguicidas en toda la comida y muchísimos nutrientes minerales. Entonces esto hizo que mataran a sus tierras. Entonces este señor diseñó una metodología para poder cultivar una y otra vez encima del mismo suelo y que en vez de dañar el suelo, lo hagas más fuerte, ¿no? Entonces, aquí en México, por ejemplo, pues al menos en cuestiones agrícolas, en todos lados pasa algo que le llamamos descansar el suelo, ¿no? Entonces, solo te puedes aventar un ciclo si es monocultivo, donde solo haces, por ejemplo, milpa o haces café o cultivas alguna de las cosas que usamos mucho en México. Después de algunos ciclos, ¿no? Cada vez te sale menos producción y te sale más chafa, y entonces por eso ya han aprendido que tienen que descansar el suelo, pero ese descanso del suelo es porque nosotros estamos dañando el suelo con agroquímicos, ¿no? Si tú creas procesos naturales para que las plantas estén muy sanas, tú puedes cultivar encima de tus plantas una y otra y otra y otra vez, sin necesidad siquiera de quemar nada, como es lo que hacemos siempre con todo el desecho de los cultivos que pasa, los queman, ¿no? Todos los agricultores los queman y en el tema del cultivo natural coreano no hay desperdicios, todo eso se reutiliza para generar precisamente más vida en el suelo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vida principal que nosotros podemos encontrar en el suelo? ¿No? Yo diría el grupo que tiene como más influencia en todo, no solo en las plantas, no solo en todo, son las bacterias, ¿no? Entonces, las bacterias, yo algo cuando tengo grupos grandes de personas, me gusta siempre hacerles la pregunta, tal vez ahorita te la diría a ti, Luna, tú si estás en medio de un bosque, ¿consideras que eso es limpio o sucio? En medio de un bosque, Ajá. limpio.
Pero porque yo soy bióloga. Ajá, justo, porque la mayoría de la gente dice sucio, ¿no? Entonces, o dicen así como de, ay, pues es que depende del bosque, ¿no? En qué parte esté y demás. Pero si tú estás así ya muy adentro del bosque, aunque ahí se mueren muchos animales, ahí hacen el baño muchos animales, ahí también se mueren muchas plantas, ¿no? Siempre está limpio, ¿no? Y esa es como la interpretación de una persona que llega y se adentra al bosque, es qué aire tan puro se respira, ¿no? Qué vibrante se ven las plantas, o sea, aunque hay muerte constante, esa muerte se regenera en el suelo a través principalmente de las bacterias, ¿no? Y después de las bacterias, los hongos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en esto del cultivo natural coreano, vi que como que lo principal que diseñó este señor Cho es una metodología para hacer unas recolecciones muy baratas de microorganismos de cualquier cerro, reproducirlos y poder introducirlos ya sea a otro cerro o a algún cultivo cerrado o algún cultivo en invernadero o a cultivos tal vez abiertos, pero ya para uso agrícola, ¿no? Entonces es tomar todos estos microorganismos del bosque o del cerro o del desierto, que ahora ya son muy populares en el KNF, para crear vínculos con la vida que, pues que les ayude a estar en su mejor versión, ¿no? Entonces, en el tema de las bacterias hay muchos tipos de bacterias, ¿no? Pero están, digamos, las bacterias que descomponen la materia orgánica en el suelo para que la planta pueda comer, ¿no? Desde las bacterias que hacen mancuerna con los hongos, desde las bacterias que están en el aire y protegen a las plantas, ¿no? Desde, por ejemplo, algo que yo uso mucho son los lactobacilos, ¿no? Entonces los lactobacilos pues vienen de los lácteos, ¿no? Y básicamente son bacterias de ácidos lácticos, ¿no? Entonces, todas estas bacterias que ustedes pueden encontrar en el medio ambiente, pues si ustedes quieren hacer el suelo vivo, precisamente entre más bacterias benéficas tengas, pues mejor, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, esta imagen que se ve, o sea, si tú le preguntas a la mayoría de la gente, eso se ve como algo podrido, ¿no? Como algo que no sirve, ¿no? Y es todo ese micelio que pueden ver ahí, que son prácticamente bacterias y hongos, ustedes lo pueden tocar con las manos, hasta se lo podrían comer, porque son puras bacterias benéficas, si lo hacen bien, ¿no? Evidentemente, es muy fácil que tengan contaminación, entonces no se lo vayan a comer, al menos que ya hayan practicado, pero definitivamente, o sea, es algo que la misma naturaleza puede brindarte a muy bajo costo. Entonces, la metodología del doctor Cho fue, vamos a usar un carbohidrato para que las bacterias y los hongos puedan comer, ¿no? Y que las bacterias hagan pues casi toda la chamba, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar carbohidratos aquí en Corea del Sur? Pues solo se puede con arroz, ¿no? O bueno, es lo que es muy abundante en casi toda Asia. Entonces, como, pues vamos a usar arroz. Yo aquí en México he utilizado diferentes cosas. He utilizado maíz palomero, que funciona muy bien. He utilizado maíz azul, he utilizado así, digamos, como un tipo de maíz así que es como silvestre, que ese funciona muy bien porque es orgánico, ¿no? Pero pues no, tal vez no tiene tanto carbohidrato. Entonces, cualquiera de estas bases puede funcionar para que ustedes le den de comer primero a las bacterias, ¿no? Entonces, el punto es hacer una canasta, ¿no? Y esa canasta con arroz semicocido, llevarla a una zona donde ustedes encuentren mucho micelio, y eso pues solo requiere práctica. Yo lo que les diría es lo que yo siempre hago cuando voy seleccionando algún spot, es levantando piedras, levantando ahí ya ramas de árboles que se han caído, ¿no? Y donde ustedes vean precisamente como estas venas blancas muy pronunciadas, pues ese es micelio sano. Y más si ustedes lo están viendo muy cerca de plantas sanas, o sea, esa es la clave, ¿no? Que ustedes vean micelio blanco sano en el suelo y vean todo alrededor sano también, y que si escarben, encuentren diferentes bichos, encuentren lombrices, ¿no? Y pues la verdad no es muy difícil, solo si es ir a buscar spots que tengan esta combinación. Y si estás adentro del bosque, prácticamente todo el bosque es un spot para eso. Entonces, eh, pues sí, ya ustedes con esta caja colonizada, ustedes pueden empezar a hacer las diferentes etapas de los imos, ¿no? Que los imos, ¿qué son? Son microorganismos como endémicos de cada zona, ¿no? Entonces,
Si ustedes lo que quieren es, por ejemplo, llevarse estos microorganismos de un cerro a su casa para usarlos en un cultivo actual, pues es muy fácil nada más ustedes introducir este micelio a sus fermentaciones, a sus riegos, hasta el suelo directamente, ¿no? Pero si lo que quieren es guardar ese micelio para que lo puedan tener meses después o usarlo en su siguiente cultivo, eso también se puede lograr, ¿no? Que a eso le llamamos ya IMO2, ¿no? Que básicamente es como congelar a todos estos microorganismos en azúcar. Entonces mezclamos este micelio que se ve así como algodón de azúcar, lo mezclamos con azúcar no refinada y sin que esté nada mojado, y eso va a darle una vida de al menos medio año a esos microorganismos como congelados en el tiempo. Y para reactivarlos solo tienen que agregarles agua. Y ya, y los pueden agregar pues a cualquier cosa que vayan a utilizar después, sus mezclas con sustrato o con los riegos o demás. Hay muchos elementos en el KNF, o sea, sí es algo que cuando empiezas a hacer muchos de los elementos, pues te clavas al nivel de que ya prácticamente solo estás haciendo eso varias veces a la semana. Entonces también, pues yo lo he llevado pues por etapas. A veces me doy mis descansos, ¿no? A veces hago mucho para no tener que estar haciendo todo el tiempo. Pero aparte de los IMOs, de los microorganismos, hago las fermentaciones de frutas y las frutas pues que yo tengo disponibles aquí, que eso se llama FPJ, no, FFJ, que es fermentación, jugo de fermentación de frutas, pero también está el FPJ, que es el jugo de fermentación de plantas, ¿no? Entonces yo esas fermentaciones las hago con las mismas hojas de la mota, o sea, con todas mis podas, esas hojas las fermento y esas hojas y todos, digamos, todas las hormonas que se encuentran en estas hojas en vegetativo, más también pues los nutrientes que puedan aportar cuando las bacterias las descompongan, son muy buenas para todo el vegetativo de tus siguientes plantas, ¿no? Entonces es algo que pues a través de la fermentación te va a ser muy útil para crecer tallos, crecer hojas fuertes, ¿no? Y las fermentaciones de frutas precisamente las uso para floración, ¿no? Que ya pues impactan mucho en el sabor, que tienen muchísimos carbohidratos, tienen pues muchos azúcares, ¿no? Es prácticamente pura fructosa. Entonces, eh, pues son de muchísimas frutas. O sea, a mí las que más me gustan, por ejemplo, para fermentar, guayaba, fresa, cualquier berry puede ser, ¿eh? Fresa, frambuesa, mora, uva, ¿no? Cualquiera funciona muy bien. Y también me gusta mucho fermentar manzanas, fermentar pues cosas que siento que van a saber rico o que van a oler rico y van a gustarle a las plantas. Y pues dentro de la filosofía del KNF es hacer fermentos con muchas frutas. Entonces luego es aventarle 3, 4 frutas diferentes al fermento, pero no son desperdicios ni cáscaras, son frutas enteras, muy maduras, sí con todo y cáscara, pero finamente picado, ¿no? Y a eso tú le agregas, si por ejemplo es 1 kilo de fruta que estás metiendo en un envase, le tienes que agregar 1 kilo de azúcar no refinada, ¿no? Y con el mismo jugo de la fruta, empezar a mezclarlo, que se haga una pastita, y esa pastita ya le voy agregando agua como a ojo de buen cubero para hacer, digamos, pues un menjurje que pueda fermentar rápido, ¿no? Si ustedes quieren acelerar la fermentación, pueden comprar levaduras y se las avientan y fermenta mucho más rápido. Si lo quieren hacer natural, que pues también está súper bien, solo es que cuiden la contaminación, que su frasco lo tapen con alguna tela o con algo que lo deje respirar, pero que no le vaya a entrar nada, y después de unas 2 semanas ya está fermentando. Yo no lo uso ahí todavía. Después de esas 2 semanas, le agrego la misma cantidad de agua, o sea, si ya son como 2 kilos o 2 litros, digamos, entre el azúcar, la fruta, le voy a agregar otros 2 litros de agua y lo voy a volver a fermentar. Y ya de ahí yo lo que hago es le agrego oxigenación a todo eso para crear pues una fermentación mucho más efectiva y ya después del mes ya es una fermentación súper llena de bacterias, ¿no? Llena de los minerales que sí se van a comer las plantas.
Entonces es como la forma en realidad de hacer los orgánicos que han demostrado ser efectivos por cómo metabolizan las plantas, pero pues sí, de nuevo sí es bastante chamba, ¿no? Luego está el OHN, que son los nutrientes de hierbas orientales. Básicamente es un menjurje, un macerado de diferentes hierbas orientales, que también tienen diferentes propósitos dependiendo de las hierbas. Yo lo que uso mucho aquí en México, porque es lo que hay, ¿no? Es jengibre, canela, chalot, diferentes cosas que muchas veces ni se encuentran en Corea del Sur, pero pues las cosas que yo he leído que usan allá, pues no las encuentro acá, ¿no? Esas son mis alternativas. Y también constantemente hago test hormonales, que básicamente pueden ser test hormonales de maíz azul, de lenteja, de haba, de diferentes leguminosas o maíces que te van a dar diferentes hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lentejas dan muchísimas hormonas que se llaman auxinas, que son hormonas que te ayudan a que crezcan las raíces de las plantas, ¿no? Y el maíz azul o el palomero o pues, cualquier maíz, cuando tú haces ese té hormonal, que genera muchas citocininas que te van a ayudar mucho con el crecimiento ya de los tejidos de la planta, sus tallos, sus hojas. Entonces, pues sí, para hacer ese o hacer los tés, es primero germinar la lenteja o el maíz y una vez que broten, casi todos, y no que crezca el brote, nada más con que brote, que abra y que veas así una puntita del brote, ahí es cuando más hormonas se van a liberar y entonces ahí ya lo que hago es machacar todo eso con agua, colarlo y ya el líquido que me queda va a estar llenísimo de hormonas. Entonces todo eso yo se lo aplico a través de los cultivos, los fermentos al menos 2 o 3 veces por semana, el OHN una vez por semana, los test hormonales como una vez por semana también, y por lo que es más constante definitivamente son los 2 tipos de fermentos. Que es diferente hacer un té, ¿no? Porque aquí también igual Luis dice, de hecho té de cáscaras como composta, pero siempre me ha traído plaga y deficiencias. O sea, ahí dice té, pero son diferentes tés. Es que, justo son tés muy diferentes. O sea, el té de usar restos, hervirlos o mezclarlos con agua y echárselos a las plantas solo les va a crear hongos y plagas, porque los hongos y las plagas sí se los pueden comer, ¿no? Pero la planta no. O sea, lo que le están echando. Entonces, los tés que yo les estoy explicando son tés hormonales, o sea, solo es germinar ciertas plantas o leguminosas para que una vez que esa planta brote, tú tengas todas esas hormonas para echarle a la planta. Por eso así le llaman tés hormonales, pero nunca hay nada hervido, todo es en frío. Y no hay ningún desperdicio, son lentejas nuevas, frijoles nuevos, maíces nuevos, orgánicos. Entonces, sí, yo lo que les diría es eso, si ustedes quieren usar desperdicios, sí pueden compostar desperdicios, pero lo tienen que hacer a través de un método que se llama compostaje caliente, ¿no? Hay varios tipos de compostajes, ¿no? Pero ya para desechos, o sea, para cosas que ya ustedes que antes tiraban a la basura y ahora las quieren compostar, que podemos decir son desechos de vegetales y frutas, sí es necesario que tengan una composta más grande, caliente, donde tengan tal vez lombrices o tengan ya trabajadas sus bacterias para que hagan esa descomposición de toda la materia que ustedes están desechando, ¿no? Pero si lo quieren hacer como efectivo, rápido, en un menjurje que le van a echar a sus plantas, pues no les recomiendo para nada que hagan esas cosas como hervir cosas con desechos con agua y echárselos a las plantas, o también hervir fruta entera y echárselos a las plantas porque la planta ni se lo va a comer. Muy bien, pues nos vamos ahora, yo creo, con una de las partes, o sea que también como ya es al final y se interpreta que está fácil, siento que mucha gente le falla, que es la cosecha, el secado y el curado, ¿no? La cosecha sí está fácil, ¿no? Es difícil como arruinar una cosecha. Mi forma de cosechar es cortar las plantas completas y colgarlas. O sea, ¿qué es la cosecha literal? Solo cortar las plantas, ¿no? Entonces yo, dependiendo de las genéticas, pues determino, o sea, cuándo es su punto así máximo de que se ve mucho mejor visualmente, pero también que me huele más potente. Y para muchas genéticas de interior, esas son 10 semanas de floración.
¿no? Si se extiende de 10 semanas de floración, ya es una floración como un poco larga para interior, ¿no? Las de exterior, sin problema, se avientan 14 semanas de floración, ¿no? Más si es una sativa así pura, se puede aventar hasta 18 semanas de floración. Entonces, pero sí, adentro, pues es lo que buscamos, que la floración dure entre 9 y 10 semanas. Entonces, ahí donde yo he visto que a la mayoría le falla es en el secado. Si ustedes no secan bien la mota, como los tricomas y en específico los terpenos son muy volátiles, se pueden, se pueden ir casi todos en los primeros días de un mal secado. Entonces, por eso también luego vemos flores que se veían padres, tal vez en su momento, pero que no saben a nada, no huelen a nada, tal vez ya ni ponen tan chido, ¿no? Y muchas veces porque no les fue bien el secado. Y el secado, pues, ¿qué representa? A mi parecer, tener condiciones de mucha humedad y mucho frío. Si ustedes cumplen esas dos condiciones, sus plantas se les van a secar súper bien, ¿no? Que es Con humedad, pero Con no prácticamente... humedad, corres pero no corren mucho riesgo mucho de riesgo de contaminación. contaminación. No para nada, porque justo el trip es que tú lo seques lo más lento posible, ¿no? Para que la mota quede espectacular, ¿no? Entonces, mucha gente o sea, si tú le metes mucha humedad y no tienes mucho frío, obvio se van a honguear, ¿no? Entonces, por eso es como clave que si ustedes todavía no tienen un cuarto frío o no tienen ya sus aires acondicionados, pues no le vayan a meter mucha humedad porque se les van a echar a perder, ¿no? Entonces eso, pero sí es la clave para que su mota, hasta si hicieron ya el trabajo de que sus plantas en exterior les salgan muy bien, gran parte del trabajo sí es tener un lugar donde secarlas y que se puedan secar. Yo, por ejemplo, la seco empiezo con 55% de humedad para que precisamente el primer día puedan secar un poquito más de humedad y de ahí lo voy subiendo y lo subo a 60, 65 y ya termino en 70, ¿no? Que pues sí es muy alto. Sí, es muy alto. Muy alto. Y ya una vez que ustedes pues hicieron bien ese proceso del secado, van a notar una diferencia abismal en sus flores, ¿no? Abismal, pero de nuevo, sí es clave que si ustedes no pueden llegar a muy frío, ¿a qué me refiero? Yo, a eso que que expliqué entre los porcentajes de humedad, también yo intento mantener los aires acondicionados en lo más bajo que lleguen, entonces la temperatura relativa del cuarto de secado siempre está entre 14 y 16 grados centígrados. Entonces, pues sí, si estás allá adentro, sí es como un refri. Ok, pensé que más frío, así como así como 0 0 grados centígrados. No, no, para nada, tampoco. No, pues es como un refri. También, o sea, si ustedes tienen la capacidad de invertir en un cuarto frío que sea como un congelador, pues pueden hasta aventarse 20, 30 días de secado y que pues hasta tal vez les salga mejor. Pero yo siento que ahí hasta ya estarías desperdiciando tiempo, ¿no? Porque pues al menos de mi experiencia ya de secar pues muchos años, noto que ya cuando llegas a los 15 días de secado, o sea que a los 15 días secó bien, es que ya estás haciendo un muy buen trabajo. Y a la mayoría de la gente sus plantas se le secan dentro de la primera semana. Ok. Y pues sí, creo que eso sigue hablando y que igual en el curado, ¿qué es? ¿No? El curado ya es en los frascos, en las bolsas, que ahorita son muy populares, unas que se llaman grow bags, que la verdad sirven muy bien cuando tienes mucha mota, o que acabas de cosechar, o sea, porque frascos de vidrio gigantes, pues son más caros, fáciles de romper, difíciles de transportar, ¿no? Entonces, ahí ya en el curado, pues a mí me gustan mucho estas bolsas que se llaman grow bags, así las pueden encontrar en internet, e intento mantener la humedad entre 45 y 55% en todo momento, y justo la temperatura, pues normalmente a veces si tengo espacio en el cuarto de secado, ahí ya las meto a las grow bags y las dejo en un contenedor dentro del mismo cuarto de secado. Pero si no, ahí también ya no hay tanta falla. Con que esté templado, ¿no? Sí pueden curar, ¿no? Entonces puede llegar hasta
pues sí, si está en 25, 26, 27, o sea, no van a tener ningún problema ya en el curado, ¿no? Y, y para mí, o sea, si está bien secada su, su flor, el curado es de 1 semana, 2 semanas. O sea, no requieren más que eso, ¿no? Cuando las plantas se secan muy rápido y se les van muchos terpenos, pero todavía saben mucho a clorofila, pues ahí para que esa clorofila se vaya disipando y ese sabor amargo se vaya yendo, sí es curarlas 2, 3 meses, ¿no? Entonces eso también es clave, porque muchas veces pues, hay personas que tienen esa idea como es que yo la tengo que curar más de 2 meses para que me empiece a saber chida, pero es por eso, porque la secaron mal, ¿no? Entonces ahí sí, sí, pues si ya el secado estuvo bien, dentro de 2 semanas la flor ya va a estar así en su punto perfecto para hacerte un gallo y fumártelo. Excelente, porque sí, Excelente, luego porque sí, luego he yo he leído leído 3 meses 3 meses entre curado y entre secado, curado y y yo secado. dije, tres Yo dije, meses es tres un meses montón es un montón. Sí, pero pues te para... digo, es por eso. Ajá. Ajá. Entonces sí, definitivamente eso es algo que, eh, pues que ya te alarga mucho los procesos, ¿no? Si te vas a aventar 3 meses curando, pues ya te alargó mucho los procesos porque aparte de los meses de cultivo, pues ya te estás aventando 8 o 9 meses por cosecha, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, sí, pues yo ya tengo como mis mediciones para encontrar en qué punto me gusta que se seque y se cure la flor y, eh, y pues me ha dado muy buenos resultados, pero pues justo también lo que yo les recomendaría a todas las personas es que experimenten todo lo que puedan, ¿no? Que pregunten, que si alguien les dice tal, ¿no? O sea, que ustedes vean si se arma, si no, que si les dicen, no hagas esto, de todos modos háganlo, ¿no? Para que vean, pues, por qué les están diciendo que no lo hagan o por qué ustedes pueden tal vez llegar y decir, no, pues yo lo hice y mis resultados están bien chingones, ¿no? Que a final de cuentas, o sea, el resultado final de lo que queremos como consumidores y autocultivadores, pues es una flor que nos genere un impacto eh, muy grande, ¿no? Como consumidor, que digas, sabe bien padre, huele bien padre, me pegó un montón, la planta está muy sana, no tiene restos de contaminación, ¿no? Y que a final de cuentas, si tú ya tienes ese resultado final y estás usando otro tipo de procesos, pues yo creo que es válido, ¿no? Lo que le funcione a cada quien. Sí, Sí, precisamente te iba a precisamente te iba a preguntar, y preguntar, antes de y esto antes de esto invito a las invito a personas que las estén personas que viendo estén viendo a a escribir sus escribir sus preguntas. preguntas. Gracias a los que Gracias ya a los que escribieron, ya hay escribieron, una hay preguntita una por ahí que no he preguntita por ahí leído, que no he que me leído, gustaría leer me hasta el gustaría leer final. hasta el final. Pero mientras Pero yo mientras quisiera yo quisiera preguntarte que todos preguntarte que estos todos estos cuidados, cuidados, toda tu toda tu experiencia siempre experiencia ha sido siempre ha sido para para cosechar flor cosechar flor para fumar, para fumar, porque porque dentro de todos dentro los de usos, todos bueno, los usos, bueno, dentro de dentro de todos los todos usos los que usos se que utiliza se la utiliza flor, la flor, ¿utilizarías ¿utilizarías otro otro proceso proceso para para cultivar alguna cultivar variedad alguna que ya variedad que sabes ya sabes que la van a que la van utilizar a utilizar pacientes? pacientes? Pacientes, por Pacientes, por ejemplo, ejemplo, personas con personas insomnio. con insomnio. Sí, sí, pues sí, totalmente. O sea, digo, yo personalmente lo que yo cultivo para mí es para mis necesidades, pero afortunadamente como que pues me han invitado a ser parte de diferentes proyectos, entonces me ha tocado ya cultivar cáñamo para hacer hempcrete, concreto de cáñamo, para hacer textiles, eh, también para hacer extracción de CBD, pero como de forma área gris, ¿no? Y, y sí, sí, a mí sí me late porque siento que todos esos usos tienen un valor muy importante para la humanidad. Entonces, pues a mí donde me hayan invitado a colaborar o aprender, pues yo he ido, ¿no? Pero sí, para las flores que yo cultivo para mí, pues yo lo que busco son cubrir mis necesidades, que normalmente es una flor. Yo duermo súper bien, ¿no? Entonces, pero sí sufro tengo TDA muy severo, entonces sufro también de ansiedad, ¿no? Entonces, como que si yo fumo algo muy eufórico, en vez de ayudarme, pues me va a hacerme sentir peor, ¿no? Entonces yo sí busco algo que sea como esa mezcla de que me dé algo de euforia para que no me vaya a dormir,
¿no? Pero que yo sienta en todo el cuerpo esa pachequez, ¿no? Eso es lo que para mí es mi medicina, ¿no? O sea, sentir como esa pachequez en el cuerpo, porque hace que me sea más fácil concentrarme, socializar, diferentes cosas. Pero sí, definitivamente, o sea, a mí me gustaría también que ya una vez que tengamos protocolos de investigación para definir genéticas para cada padecimiento, ¿no? Pues que yo como cultivador pueda tener acceso a esos conocimientos, ¿no? Y que me digan, ah, mira, esta, por ejemplo, pues topas muy bien al doctor Pagasa, ¿no? Entonces a mí me tocó pues trabajar con él antes del diplomado que hacen cuando estábamos haciendo el protocolo de investigación para diabetes, ¿no? Con la fundación que trabajamos en ese momento, que era Fundación Ananda, ¿no? Entonces los protocolos que él hizo de diabetes fueron los primeros protocolos exitosos en Latinoamérica, ¿no? Entre CBD y diabetes. Entonces, a mí eso me pareció muy interesante porque siento que ese es el padecimiento pues, que está sufriendo la mayoría como de nuestros padres, abuelos ahorita y que tal vez pronto suframos nosotros, ¿no? Entonces, ver esas opciones de que el CBD te puede ayudar a controlar los síntomas, a controlar tu glucosa, a que estés bien y que vivas bien, me pareció así, pues excepcional, ¿no? Mágico. Entonces, y más porque ahí en Fundación Ananda había muchos niños con epilepsia, o sea, había personas que definitivamente ves el cambio en su vida del día a día utilizando gotas de CBD, ¿no? Entonces eso a mí pues también me cambió la perspectiva. Antes de eso, yo sí era más así como, no, el CBD ni es mota, ni me lo acerques, ¿no? Entonces, y me cambió la perspectiva ver cómo había gente que pues sí le cambiaba la calidad de vida. Sí, Sí, ahorita como que ahorita como abordamos que mucho abordamos los usos mucho los actuales, usos ¿no? actuales, Ahorita es ¿no? mucha Ahorita hay mucha medicina, medicina, mucho mucho lúdico, lúdico, este, este, también también mucho mucho cáñamo. Veo que cáñamo, ahorita veo que el ahorita cáñamo el cáñamo está jalando está mucha jalando gente. mucha gente. Claro que todo Claro esto que tiene todo que esto ver con tiene todo que lo ver que con todo lo dijiste, que ¿no? Que la dijiste, ¿no? Que la ciencia, las ciencia, nuevas las nuevas técnicas, técnicas, en en La falta Corea la falta de manejo de de la manejo tierra de la te tierra hace te hace desarrollar estas desarrollar estas innovaciones. innovaciones. Eh, Eh, Porque con Porque con respecto a los respecto a usos los usos ancestrales o ancestrales o antiguos, antiguos, pues nada más es pues nada registro más así se como registro que así como que yo me lo yo me imagino lo porque así imagino lo porque leo, así de lo leo que de que se lo se fumaban lo y ya fumaban como los y como los pusieran, ¿no? Como pusieran, tú ¿no? Como dices, tú dices, conocimiento conocimiento empírico empírico que tal vez que tal vez registraban. registraban. Me sentí Me sentí muy muy relajado relajado fumando esta planta, fumando esta planta, ¿no? ¿no? Porque no es como Porque no que, es no como es que, tan no es tan especializado como tú lo especializado como tú lo platicaste. platicaste. Es más, Era usos usos medicinales, medicinales, usos usos industriales. Lo industriales, utilizaban se utilizaban para hacer para hacer cuerdas cuerdas y y las semillas las se las semillas se comían. las comían. No, ni No, siquiera, ni bueno, siquiera, yo por lo menos bueno, no he yo por leído lo un menos he artículo leído que un hable de artículo que hable de preparación preparación de algún tipo de de algún tipo de preparación preparación de las de las semillas, semillas, por ejemplo, por ¿no? ejemplo, ¿no? Sí, Entonces me hace Entonces me pensar hace pensar que que todo este todo este conocimiento que ya conocimiento tienes que ya es tienes gracias es a la gracias a la investigación investigación que ya hay que ya hay y sigue y habiendo sigue habiendo conocimiento conocimiento empírico empírico con todos estos con todos estos experimentos que tú experimentos que tú desarrollas, ¿no? desarrollas. O sea, sigue sí, por O sea, sigue evolucionando los supuesto. usos evolucionando del los usos cannabis. del cannabis. No, y que, o sea, por ejemplo, ¿no? Pensando en el término usos ancestrales, o sea, los usos ancestrales que podemos rastrear son Asia y África. O sea, básicamente son los únicos usos ancestrales de marihuana que existen, ¿no? Entonces, ya todo lo demás podemos decir que vino después de la colonización, ¿no? Entonces, hay medicina con marihuana que se utiliza en México en diferentes poblaciones, en diferentes, bueno, en diferentes pueblos originarios, ¿no? Porque muchas veces a los pueblos originarios pues les llaman indígenas, ¿no? Y cuando tú, eh, pues, ves el contexto de la mayoría de los pueblos originarios, no les gusta la terminología indígena, entonces por eso precisamente hasta muchas veces se apartan del Estado y yo sí lo veo como un tema muy espiritual, ¿no? O sea, es un tema muy espiritual donde las personas medicina ya incorporan la marihuana a diferentes rituales o a diferentes sanaciones, pero no es algo que estuviera desde antes, ¿no?
A diferencia de los hongos, por ejemplo, ¿no? Que aquí en México la cultura de los hongos, y más en Oaxaca, o sea, sí tiene un uso ancestral que cada generación de persona en medicina es seleccionada desde que nacen, ¿no? Entonces, todas estas personas como nuevas que ya luego hacen temazcales y que son facilitadores o que venden ayahuasca o cosas así, pues al menos en Oaxaca no funciona así. Tú eres elegido desde que naces y si no eres elegido desde que, o sea, sin problema tú puedes ser partícipe de las medicinas, pero no puedes ser una persona medicina que le facilite las medicinas a los demás. Entonces siento que es algo que, pues sí, que es mucho más espiritual y que está ligado a usos ancestrales de otras sustancias psicoactivas o psicotrópicas que ya teníamos en México, ¿no? Y en el caso de la marihuana, pues creo que se adoptó muy bien porque no solo es una sustancia psicotrópica, sino que pues es una sustancia que a través de lo que ahora sabemos por la investigación, que tenemos sistemas endocannabinoides que a través de los desbalances que puedan tener con la estimulación de los cannabinoides, ¿no? Tú puedes aliviar síntomas que no se puede con ningún fármaco, ¿no? Y que los fármacos te generan mucha dependencia, ¿no? Entonces eso ahorita pues ya son hechos científicos, lo vemos con gente que tiene, digamos, problemas de día a día como puede ser la epilepsia o puede ser el Parkinson, ¿no? Puede ser el Tourette's, o sea, yo he visto ya muchas personas que con aceites de cannabis les calma los síntomas hasta ya no tener episodios, ¿no? Entonces sí, pues sí, creo que sí es parte de nuestra cultura, pero bueno, por ejemplo, ahí te va una anécdota, ¿no? Hace unos meses hicimos como un tipo serie documental en Oaxaca. Y cuando yo fui hace unos años que llevé ahí una banda gringa muy famosa que la neta, o sea, como que no me cayeron mal, pero también yo no sabía así como qué es lo que querían de ir a hacer eso. Y en su trip es como, vamos a documentar, ¿no? Entonces fue como, pues vamos a documentar. Y entonces el señor así, el más famoso, estaba en su onda de que, todos somos así amigos marihuanos y toda esta es mi familia de indígenas y así, traía ese trip. Entonces, él le pregunta a una señora, pues que yo conozco desde hace muchos años, ¿no? Le pregunta, ¿y de dónde conocen ustedes la marihuana? Y precisamente él empieza a crear una narrativa romántica de es que en México y las tradiciones y las medicinas y le pregunta, pero al mismo tiempo le empieza a él explicar, ¿no? Y entonces ella le dice como de, no, es que no es así, ¿no? Porque aquí nosotros conocemos la marihuana porque en los sesentas los militares eran los que nos traían la marihuana, ¿no? Entonces, en todos estos poblados de donde somos nosotros, que ahorita son de esos poblados que ahora tienen las autorizaciones sanitarias y están que hicieron su sociedad, ¿no? Que es sociedad de productores ahí en Oaxaca, que principalmente está constituido por mujeres. Entonces, todos estos productores tal vez sí ya llevan 3 generaciones cultivando, que son abuelo, papá, hijo, pero ya no hay un registro más allá de eso, ¿no? Y la mayoría, en casi todos los cerros a los que yo he ido, la mayoría cuentan anécdotas similares, que fue a través de tal vez los cultivos que incautaban del narco, que después los militares decían, pues yo soy de Oaxaca, ya me voy a regresar a Oaxaca, y pues ya le paso esto a alguien de allá, le paso semillas, les cuento cómo es la onda. Entonces, pues sí, básicamente los militares pues fueron los que llevaron la mota a toda la gente, ¿no? Y pues así es en la mayoría de los lugares, ¿no? Entonces sí, sí, pues esa narrativa tal vez un poco más romántica, pues siento que no tiene tantas generaciones, o sea, solo a la mayoría lo puede arrastrar a solo 3 generaciones. Qué interesante. Y todos Interesante, todos así, así, por ejemplo, he por estado ejemplo, ahorita estaba en ahorita en contacto contacto con con algunas algunas personas en personas en Michoacán Michoacán y sí me y sí cuentan me cuentan que que su su mamá o mamá su o abuela su ya abuela ya cultivaban cannabis, cultivaban cannabis, pero sí no pero hay sí no como hay que como que otro registro otro más registro allá, más allá, los los militares militares. entonces. No, y que aunque son temas tal vez sensibles, o sea, podemos decir que en otros sentidos, o sea, ya sea tal vez como en peleas de gallos, en otras cosas que luego hacen personas que tienen animales o tienen ranchos o así, o sea, eso sí tú lo puedes rastrear a veces hasta 8 o 9 generaciones, ¿no? Entonces,
u otro tipo de temas, ¿no? Como pueden ser, no sé, la gente que tenga rastros o que corran caballos o diferentes cosas, o sea, hay registros familiares, si no, así podemos decir, uy, tenemos un montón de información en internet, o sea, si tú vas a algún rancho y les preguntas, o sea, como que pueden rastrear su familia a muchas generaciones, si no estamos hablando de los cultivos de mota. Entonces yo por eso sí creo que, pues, que no hay, ¿no? Que, pues, que empezó así como ellos lo mencionan y, y entonces, pues sí es algo relativamente nuevo hasta para la mayoría de la gente agricultora. Eh, sí, bueno, Sí, bueno, relativamente bueno, relativamente bueno, hablando de hablando miles de de años, miles de ¿no? años, Porque ¿no? Porque ya sí ya sí de de abuelitos, pues sí, abuelitos, quién pues sabe. quién sabe. Este, Este, muy muy interesante. Entonces, interesante. Entonces, el el uso uso espiritual espiritual de las de las personas en personas en México, México, digámosle, digámosle, personas personas que que saben de saben de plantas, plantas, integrar la integrar la marihuana es marihuana es reciente. reciente. Sí, totalmente, hasta mucha gente no lo acepta. O sea, hay personas medicinas que no te aceptan si tú quieres llegar marihuano, ¿no? O sea, si tú quieres hacer ceremonias luego de hongos o de jicuri y tú quieres llegar marihuano, hay muchas personas que no lo aceptan y no puedes ir a la ceremonia. Y hay personas que ya lo incorporaron, entonces te dicen, no, nada más puede estar así porreando toda la ceremonia, pero sí vamos a hacer como, ¿sabes? Un ritual en el cual eh, justo no solo le mostremos como el respeto a esta sustancia, sino pues también la probemos en conjunto con la otra sustancia, porque a final de cuentas ambas son herramientas espirituales, ¿no? Entonces, pues sí, siento que hay gente que pues no ha tenido problema con esas incorporaciones, pero pues sí, a mí me ha tocado estar en muchos lugares donde precisamente como yo siempre, o sea, mi trip es la mota, ¿no? Hasta sí me dicen, ¿no? Como de, oye, no, pues si quieres fumar, no puedes ni fumar aquí en como en esta parte del cerro, ¿no? Camina hacia el otro lado del cerro y cosas así, ¿no? Donde dices como, pero estamos en el cerro, ¿no? Pero sí lo entiendo, pues cada quien tiene todavía sus ideas y pues justo alguien que va a hacer una ceremonia que no quiere humo de marihuana, pues lo tienes que respetar. Claro, me Claro, me pregunto en este pregunto en este sentido, sentido, ¿qué tan ¿qué tan diferentes diferentes serán serán los los usos usos medicinales medicinales en en China de la China de la marihuana? marihuana? Ha de ser Ha de ser Interesante, ¿eh? riquísimo esa riquísimo esa información, ¿no? información, ¿no? Sí, definitivamente, pues es que siento que yo, por ejemplo, o sea, uno de los mejores amigos de mi familia es un médico que después de salir de la universidad, eh, egresado de medicina, él decidió ir a especializarse en China y entonces hizo como parte, o sea, empezó a estudiar en China, así como médico, y después notó que, pues, que la medicina tradicional china estaba tan avanzada que se clavó muchísimo, muchísimo, y ese médico es como el médico que trata a mi familia, ¿no? Entonces, y él, pues, ahorita ya en lo que más se enfoca es en la acupuntura, en las hierbas chinas, en hacer tés, ¿no? Y entonces sí, sí creo que ellos como tienen estos registros de que datan hasta, bueno, los primeros que datan hasta 10,000 años, pero ya, digamos, ya en cuestión como de definir los tipos de medicina que ellos manejan, tienen al menos 3,000 años practicándolo, ¿no? Entonces siento que pues sí, algo han de saber, ¿no? O sea, si lo hacen también. Eh, Pues sí. Pues sí. y creo que lo mismo con la marihuana, o sea, tienen registros de la marihuana de hace muchísimos años, entonces seguro han de tener usos que nosotros aquí no conocemos o tal vez todavía no entendemos. Tal vez Tal todavía vez no todavía no entendemos, es entendemos, cierto. ¿cierto? Aquí ya, Aquí ya una pregunta una medicinal. pregunta Siempre nos medicinal, siempre hacen nos hacen preguntas preguntas medicinales, medicinales sea el del capítulo de lo que capítulo de sea. lo que Entonces sea. dice, Entonces dicen, saludos hermanas, saludos saludos hermanas, bro. saludos ¿Por qué bro. será ¿Por qué que el será que THC el ingerido THC me ayudó ingerido a me volver ayudó a a volver a caminar y a caminar y a normalizar mi normalizar mi hipertensión? hipertensión? Órale, pues yo lo que creo de que soy una persona así muy, muy grifa, no, para mí el THC es lo que a mí más me ha ayudado, o sea, o al menos en esa combinación, lo que me ha ayudado a aliviar los síntomas que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que pues yo he eh, aprendido tal vez con los doctores con los que he trabajado, ¿no? Es que el THC es el analgésico más efectivo de los diferentes cannabinoides
Entonces, pues definitivamente una persona que tiene problemas de movilidad o que tuvo un accidente, parte de la recuperación, pues definitivamente es el alivio del dolor, porque así ya, pues sí puedes empezar a hacer la terapia física que te puede llevar a una recuperación efectiva, ¿no? Y el tema de la hipertensión es muy chistoso porque precisamente, o sea, estaba leyendo apenas un estudio sobre eso, ¿no? Sobre cómo están tratando como hipertensos con pastillas que son de mota, ¿no? Y pues la verdad no, o sea, no sé cuál sea la estimulación en el sistema endocannabinoide que regule tu hipertensión, pero pues qué chido, ¿no? O sea, a final de cuentas cada vez Qué como que bueno que te sale funcionó. ajá, y cada vez sale que esta estimulación con los cannabinoides alivia todo tipo de síntomas porque el sistema endocannabinoide está conectado a todo. O sea, está conectado desde todos los órganos que tienes en tu cuerpo, ¿no? Pero hasta, podemos decir, tu sistema nervioso central, ¿no? Está ligado pues a todo el cuerpo. Entonces, que esto antes no se estudiaba y que en las escuelas de medicina ni existía el sistema endocannabinoide, pues es como si nunca hubieran enseñado que hay un sistema nervioso central y no tuviéramos toda la información de cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Entonces creo que, pues sí, es tan complejo porque es parte de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Algo que a mí me parece muy interesante, que he visto en diferentes ya publicaciones que han hecho científicos de otros países, es como la estimulación, por ejemplo, del CBD es muy similar al endocannabinoide, que es el que crea tu propio cuerpo, que se llama 2-AG, ¿no? Y como el THC es muy similar a la estimulación que genera la anandamida. Entonces, estos dos son endocannabinoides que crea tu cuerpo para que tú tengas ese balance. Pero si tú no tienes homeostasis en el cuerpo, ya sea por cualquier tema, ¿no? Por emocional, espiritual, físico, nutrición, ¿no? Que tienes ya algún problema genético, que tienes una enfermedad crónico-degenerativa, entonces tu cuerpo deja de producir la cantidad pues, que necesita de estos endocannabinoides, entonces los puedes como suplementar con los fitocannabinoides, que es los que trae la planta de marihuana, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque es estimulación, o sea, hay gente que dice que hasta les está curando ahí la depresión, ¿no? Así o hasta diferentes cosas, ¿no? Que antes nadie se hubiera imaginado, porque antes hasta nos decían que la marihuana está muy ligada a que tengas brotes psicóticos y a que te dé depresión. Sí, bien interesante cómo tienes que encontrar tú tu dosificación o tu manera de consumir o ver que no aquí, porque THC, pues se supone que también te sube un poquito el ritmo cardíaco, pero aquí no es cierto, hay otra pregunta más. Nairba Grower te pregunta si das cursos de fermentados para suelo vivo. Sí, sí, pues de vez en cuando he sacado cursos de diferentes cosas y ese es uno que he hecho solo 2 veces. O sea, sí práctico de decirle a la gente como de, pues vamos a hacer un curso solo sobre los menjurjes, no solo las fermentaciones, sino los otros que les mencionaba, y hacer todos en persona, ¿no? Y tener ya las diferentes fases y así. Lo he podido solo hacer 2 veces porque representa mucho esfuerzo para mí y como para que salga chido el curso práctico, necesito tener como las diferentes fases de las fermentaciones o los menjurjes para que vean las diferencias, porque obvio, ahí lo hago, pero no van a ver el resultado. Entonces llevo como el primer resultado, que es la primera fermentación, y después el segundo resultado, que ya es la segunda mezcla con agua y la oxigenación con una bomba. Entonces, llevar pues los 6 fermentos, digamos que son los 3 de frutas, los 3 de plantas, más lo demás y así, pues sí, solo lo he podido hacer 2 veces, pero pues ojalá lo pueda hacer de nuevo y si sí, pues ahí lo estaré publicando. Y ahí precisamente les volví a poner la información de Miguel para que estén pendientes cuando lance o si les quiere pagar un curso ustedes solos, pues ahí están sus datos para que se comuniquen con él. Esto es todo. Muchas gracias, Miguel, por compartirnos tu conocimiento todo este tiempo que has estado estudiando la planta, que estás aquí, y gracias a los que hicieron sus preguntas, que siguen este curso. Infinitas gracias.
Muchas gracias por invitarme, Luna. Pues a mí me late mucho compartir conocimiento. Creo que es vital para que la gente se motive a hacer cosas, ¿no? Entonces, pues sí, pues qué chido, ¿no? Y pues ojalá que pues les sirva esta información. Que les sirva a los que quedaron. Nos vemos. Sigan dejando ahí sus preguntas. Yo se las paso a Miguel. Que pasen buena noche.